Entonces el día de hoy vamos a dar un tema de apologética. Les pido paciencia y vamos a hablar sobre el cuidado de los falsos judíos mesiánicos. Vamos a hablar de eso. El cuidado de los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas. Aunque son muchos movimientos los que se han levantado, pero vamos a hablar el día de hoy de eso. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leemos el texto, oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿cuándo, hermanos? Siempre preparados, fíjese lo que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, hermanos, vamos a, como dije al principio, vamos a abordar el día de hoy un tema de apologética. Hace algunos años estuvimos dando mucho de lo que es la apologética, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, como tema es cuidado con los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas y algunos otros movimientos que se han levantado, que sin duda, hermano, un día se los va a encontrar por ahí, amén, ya sea en las redes sociales o algún hermano que de repente se haya apartado del camino del Señor. Ahora, cuando hablamos sobre los falsos judíos mesiánicos, hermano, no quiero decir que no hay judíos mesiánicos, quiero aclarar, no quiero decir que no hay judíos mesiánicos de sangre, que es diferente, judíos mesiánicos de sangre que creyeron en el Señor Jesucristo y que ya no son practicantes del judaísmo, porque entendieron, hermano, que la salvación que el Señor da es por gracia nada más. Entonces, cuando hablamos nosotros de los falsos judíos mesiánicos, es porque hay judíos mesiánicos que sí son verdaderos, pero son judíos de sangre que han creído en Jesús, han creído en Cristo y ya no practican el judaísmo porque entendieron, hermano, que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que ahora estamos en el tiempo de la gracia y que la salvación es por gracia. Entonces, el día de hoy, como he repetido, vamos a hablar sobre estos falsos judíos mesiánicos que no son judíos de sangre, ¿okay? Que no son judíos de sangre, que pueden ser, la mayor parte de ellos han sido cristianos que se han desviado, pueden ser de México, pueden ser de El Salvador, pueden ser de Guatemala, y por el simple hecho de que ellos quieren ser judíos, supuestamente se hacen judíos queriendo guardar la ley. Entonces, ¿cuál es el tema, hermanos? Cuidado con los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas y esos movimientos que se han levantado. Bueno, el apóstol Pedro, hermano, en este texto que acabamos de leer, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, él exhorta, fíjese lo que hace él exhorta a que como cristianos somos llamados a hacer defensa de nuestra fe. Somos llamados nosotros a hacer defensa de nuestra fe. Pero al hacer defensa de la fe, en su exhortación menciona varias cosas. Número uno, que debemos de estar preparados, es lo que él dice, debemos de estar preparados. Número dos, que lo hagamos para que Dios se glorifique. Número tres, que lo hagamos con mansedumbre. Número cuatro, que lo hagamos con reverencia. Y número cinco, que lo hagamos que cuando lo hagamos demos una respuesta bíblica fundamentada de quien os demande razón. Prácticamente el apóstol Pedro hace mención en este texto de estas 5 cosas, ¿verdad? Está preparado, que lo hagamos para que Dios se glorifique, que lo hagamos con mansedumbre, que lo hagamos con reverencia y al hacerlo demos una respuesta
de quien nos demande razón. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Sí lo dice la Nueva Traducción Viviente, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora, la palabra apología, hermano, o apologética, nosotros la encontramos en este texto con el que comenzamos, que es defensa. Dice, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Eso es lo que significa apología. O apología o apologética significa defensa. Significa defensa. Es decir, está siempre preparados para presentar defensa. Habla de que hagamos defensa de nuestra fe o presentar defensa de lo que creemos nosotros como doctrina. Y cuando aquí habla de estar preparados y de hacer defensa de nuestra fe, no es, hermano, no es, es que así yo creo, o así dice el pastor, o así yo pienso, o esto así me funciona. No, no es así. No es así. Presentar defensa de nuestra fe es estar preparados, es estar capacitados. Y esto habla de conocer bien las Escrituras, con versículos, con capítulos, del tema que uno esté abordando, para dar una respuesta adecuada. Tenemos que conocer la Escritura, Ejemplo, si alguien viene y les pregunta, por ejemplo, sobre la doctrina de la Trinidad, ¿qué le va a contestar a usted? ¿Qué le podría contestar a usted si alguien viene a preguntarle sobre la doctrina de la Trinidad? Alguien que no cree en la Trinidad y que cree otras cosas. En el caso como de los falsos judíos mesiánicos, ellos no creen en la Trinidad. ¿Usted qué le va a contestar a eso? Usted no le va a decir, no, es que yo así pienso, así dice el pastor, pues el pastor dice esto, así yo creo. No, usted tiene que presentar defensa de su fe con base bíblica, con Biblia. Amén, hermanos. Eso es lo que está exponiendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro insta a siempre, dice que siempre estemos preparados. Y esto nos habla, repito, de conocer las Escrituras con capítulos, con versículos en los temas que uno está abordando o que a uno le están preguntando. Y entender también desde su contexto. ¿Para qué? Para dar una respuesta adecuada y Dios, hermano, sea glorificado. Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué significa la palabra apologética? Pues esta palabra es defensa. Es decir, cuando la fe o el evangelio o la doctrina que creemos empieza a ser perturbada por alguien, llámese los católicos, romanos, llámese los testigos de Jehová, llámese los falsos judíos mesiánicos, etc. Somos llamados a hacer apología nosotros. Somos llamados a hacer defensa de la fe con pruebas, con fundamentos y con bases bíblicas. Somos llamados a eso, pero tenemos que conocer la Escritura para poder dar una respuesta adecuada y que Dios se glorifique. Ahora, ¿por qué debemos de presentar defensa? Respuesta, porque muchos se desvían de la fe. Muchos se desvían de la fe. Ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Esos temas ya los hemos hablado, ¿verdad? Esos textos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, dice, y trastornan la fe de algunos. Es por eso que uno tiene que hacer apología, tiene que hacer defensa de su fe. ¿Por qué? Porque hay algunos que se desvían. Aquí el apóstol Pablo dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Aquí la palabra desviaron es una palabra griega que da la idea como cuando alguien va en un maratón corriendo. Hay una meta donde tiene que llegar, mas sin embargo esta persona en el transcurso de la carrera se desvía, toma otro camino y no llega a la meta, sino que llega a otro lugar. Y él piensa que está corriendo, pero no llega a la meta. Llega a otro lugar que no es la meta. ¿Qué estaba pasando con Himeneo y Fileto? Bueno, se habían desviado, habían tomado otro rumbo.
Himeneo y Fileto habían sido engañados por el gnosticismo y estaban enseñando herejías, a lo cual Pablo hace apología, hace defensa de la fe. ¿Por qué? Porque estos dos hombres estaban trastornando, fíjese bien, estaban trastornando la fe de algunos, y la palabra trastornar en griego significa volcar o hacerlos girar. O hacerlos girar, como cuando alguien se cae, hermano, y da vueltas y se para, ¿verdad? Y no sabe para dónde ir. A eso se refiere. Ahora, así como en ese tiempo estaba pegando duro lo que enseñaban estos hombres que se habían desviado de la fe, y en la iglesia, hermano, abundaba el gnosticismo, el legalismo, el ascetismo, el judaísmo, culto a los ángeles e infinidad de falsas enseñanzas. De la misma manera, en este tiempo se han levantado nuevas olas de enseñanzas heréticas, como los falsos judíos mesiánicos, o raíces hebreas, etcétera. Que mire bien, que estos se están introduciendo a la iglesia cristiana y muchos están siendo seducidos. Es más, el día de ayer yo miré un post de alguien, de una hermana que es cristiana, va a una iglesia cristiana y ya empieza a poner que prefiere guardar las fiestas solemnes, y fíjese cómo empiezan a ser engañados. Entonces, de la misma manera que en ese tiempo se habían levantado falsas enseñanzas, en el tiempo de ahora, hermanos, se han levantado un grupo llamado judíos mesiánicos, que pues son falsos, o raíces hebreas, que se están metiendo a las iglesias cristianas, y muchos cristianos, hermanos, están siendo engañados, están siendo seducidos. Por ejemplo, hay ministerios completos, iglesias completas, hermano. Yo lo he mirado, hay iglesias completas, con sus respectivos pastores que están siendo seducidos por estos falsos movimientos y están trastornando la fe de muchos. ¿Pero por qué? Porque mire bien, la mayor parte de estas sectas, porque realmente son sectas, la mayor parte de estas sectas no se enfocan en ganar gente nueva, no lo hacen. No se enfocan en ganar gente nueva para su movimiento, sino que el blanco de ellos son los cristianos. Así de que si un día se los topa, usted va a ser su blanco de ellos. Usted va a ser su blanco de ellos. Ellos se enfocan en los cristianos, en las iglesias cristianas. Y es por eso que usted de repente, hermano, ve en las redes sociales que aquel hermano fulano de tal que iba a tal iglesia ahora comienza pues a hablar como hebreo, a decir que es hebreo, aunque no hable hebreo, hermano. Usted lo va a empezar a ver. Solo quizá tomó un curso de sopa marucha hebrea y según habla hebreo, ¿verdad? Pero se creen judíos. Usted lo va a ir viendo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos no son almas nuevas, sino los cristianos. Los cristianos. Entonces, ¿qué hacen estos movimientos? Estos movimientos, según ellos, están rescatando las raíces hebreas y los cristianos que no tienen doctrina sólida, hermano, porque quiero que sepa que hay muchos cristianos que no tienen doctrina sólida, hay muchos. Entonces, los cristianos que no tienen doctrina sólida, de buenas a primeras son engañados y se creen judíos, aunque sean más mexicanos que el frijol. Yo soy mexicano más que el frijol, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras se creen judíos, de buenas a primeras. Entonces, así como la iglesia, hermano, de los Hechos, los apóstoles batallaron con muchas herejías de algunos que se habían desviado en este tiempo, se han levantado movimientos llamados como los falsos judíos mesiánicos, raíces hebreas, de los cuales debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas son su blanco de ellos. Repito, si un día usted se los encuentra, quiero que sepa que usted va a ser el blanco de ellos. Va a ser el blanco de ellos. Están haciendo que muchas iglesias, hermanos, se estén judaizando y abandonen la fe cristiana y se vuelvan al judaísmo. ¿Cómo surgió este movimiento? Más o menos en los años 90 comenzó a surgir este movimiento llamado judíos mesiánicos, que más tarde tuvieron rupturas porque son varios, y donde se han hecho otros movimientos, repito, como raíces hebreas o nexarines, y son muchos de ellos que han surgido. Entonces, ¿quiénes son los judíos mesiánicos o los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas?
No, para empezar, estos grupos enfatizan, fíjese bien, enfatizan que han descubierto que nosotros, la iglesia, debemos de volver a las raíces del judaísmo y guardar los ritos de la ley. Y ellos comienzan regularmente con el día sábado. Con eso comienzan. Cuando hablamos de los judíos mesiánicos, repito, no estamos hablando de judíos ortodoxos, esos que usted ve en el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Son judíos ortodoxos, esos no creen en Cristo, esos están esperando al falso Mesías. Repito, también cuando hablamos de judíos mesiánicos, tampoco estamos hablando de judíos de sangre que se convierten al cristianismo, como en su momento fue el apóstol Pablo, y que en todas sus cartas se expone que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Y cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, hermano, vemos cómo Dios lo usó de una manera tremenda para explicar la doctrina de la gracia. Entonces, cuando hablamos de los falsos judíos mesiánicos, hablamos de judíos que no son judíos de sangre, pueden ser de México, de El Salvador, de Guatemala, regularmente eran cristianos antes y se dejan embaucar por esos movimientos con el argumento que debemos de volver a las raíces judías. Simplemente dicen ellos que porque Jesús era judío. Sí, Jesús era judío, pero ese es el argumento que ellos ponen. Estos comienzan a engañar a cristianos con el asunto de guardar el sábado. Y cuando un cristiano no tiene un fundamento sólido y poco a poco se va metiendo en esos movimientos, hacen que abandone el cristianismo, porque ellos no se consideran cristianos. No se consideran cristianos. Estos judíos mesiánicos enseñan que tenemos que guardar el sábado, enseñan que tenemos que guardar la ley, enseñan que debemos de festejar las fiestas solemnes de la ley. Y repito, muchos cristianos, hermanos, iglesias completas se están desviando a esos movimientos, judaizando completamente la iglesia de Cristo. Peligroso. Ahora, estos falsos judíos mesiánicos, que no son judíos de sangre, para embaucar a los cristianos comienzan a engañarlos con que debemos de honrar a Israel. Te empiezan así ellos. Es que tenemos que honrar a Israel. Tenemos que ir a la cultura de los judíos, a la cultura hebrea. Había un hermano que así me decía, pastor, es que tenemos que ir a la cultura, a las raíces hebreas, así me decía el hermano. Bueno, debemos de orar por Israel nada más, pero no ir a sus culturas, de orar por Israel. Sin embargo, estos judíos mesiánicos comienzan a engañar a los cristianos con el tema de Israel. Dicen es que Israel tiene una cultura, tiene unas raíces, sus raíces están en el judaísmo, y que el Señor, como era judío, por tanto debemos de imitarlo, dicen ellos, debemos de imitarlos y debemos de hacer lo que ellos hacían. Esos son los argumentos que ellos empiezan a poner. Es que el Señor Jesús era judío, si era judío, ¿verdad? Si era judío, pero te empiezan a decir, por lo tanto debemos de imitar lo que ellos hacían, y así poco a poco, hermano, empiezan a introducir sus enseñanzas que ya no son para la iglesia. Ahora, ¿cómo según ellos debemos de volver a esas raíces del judaísmo, raíces hebreas? ¿Cómo? Según ellos, pues debemos de guardar el sábado. Te empiezan a decir, tenemos que guardar el sábado. Según ellos debemos de adoptar sus vestimentas, festejar sus fiestas solemnes. Por ejemplo, ellos enfatizan mucho en guardar el sábado. Eso no es negociable para ellos. No es negociable para ellos. Ellos te dicen que tenemos que guardar el sábado, y la pregunta es, ¿los cristianos debemos de guardar el sábado como dicen los falsos judíos mesiánicos? La respuesta es no. No somos llamados a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, aunque ellos enfatizan que debemos de guardarlo, es el que más quebrantan ellos. Es el que más quebrantan ellos. Yo me he encontrado con unos hermanos, bueno, ya no sé si son hermanos, ¿verdad? Pero me he encontrado con algunos de ellos que son judíos mesiánicos, son falsos judíos mesiánicos, y pues, son de México, ¿verdad? No son judíos de sangre, y me los he encontrado en la mall, y le digo, bueno, en sábado, y le digo, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? Según tú tienes que guardar el sábado. Entonces la pregunta es, ¿debemos de guardar el sábado? La respuesta es no. ¿Qué hacía la iglesia? Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, ahorita vamos a ver muchos textos, hermano. ¿Okay? Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tienen?
Hechos, capítulo 20, versículo 7. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo empieza diciendo? Hechos 27. En el primer día de qué, hermanos? En el primer día de la semana. Fíjense cómo comienza diciendo este texto, ¿verdad? ¿Lo tiene ya? Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba haciendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero ¿cómo comienza diciendo este texto, hermano? En primer día de la semana, perdón, dice el primer día de la semana. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que los discípulos tenían sus reuniones, en este caso aquí hace mención que lo tenían el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, ¿cuál es, hermanos? Es el domingo, es el primer día de la semana. Miren, la traducción lenguaje actual dice, así dice la traducción lenguaje actual, dice: el domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Así dice la traducción lenguaje actual. Hechos capítulo 2, versículo 46. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 46. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos, hermanos? Cada día. ¿Qué significa cada día? Todos los días. Fíjese, la versión lenguaje actual dice, además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Así dice la versión lenguaje actual, todos los días. Entonces, a pesar de que están estos textos en la Biblia y hay más, los falsos judíos mesiánicos, cuando uno habla con ellos, el tema de ellos es, no, tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar el sábado. Cuando la palabra del Señor dice que Pablo se reunió en el primer día de la semana, que es domingo, y aquí en este texto de Hechos 2:46 dice que todos los días iban. La iglesia en su inicio, hermano, todos los días tenían culto. Qué tremendo, ¿verdad? Todos los días tenían culto. Entonces, a pesar de que están estos textos en la Biblia y hay más, los falsos judíos mesiánicos, cuando habla uno con ellos, el tema de ellos es, no, tienen que guardar el sábado. Casi la mayor parte de ellos, muy poco te hablan de la salvación, muy poco te hablan de otras doctrinas. Su tema primordial de ellos es el sábado. Entonces, ¿quiénes son los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas? Pues son personas que pueden ser de cualquier nacionalidad, que se hacen supuestamente judíos, no son judíos de sangre, ¿okay? Se hacen según ellos judíos para obedecer los ritos para guardar la ley, los ritos de Moisés. Estos judíos mesiánicos, fíjense bien, no se nombran cristianos. Ellos mismos dicen, nosotros no somos cristianos. Ellos mismos lo declaran, ellos mismos, cuando uno habla con ellos, lo dicen, nosotros no somos cristianos, porque ellos no se consideran cristianos. No se consideran cristianos. Estos falsos judíos mesiánicos son judíos que dicen creer en Jesús y que ahora por la gracia es más fácil cumplir la ley. ¿Qué dicen? Los judaizantes o judíos mesiánicos o raíces hebreas enseñan que los que se meten a esos grupos, ellos enseñan que se tienen que vestir como judíos. Por eso usted lo va a mirar de repente. Oye, ese hermano iba a tal iglesia, ahora ya se viste como judío, ¿qué pasó con él? Usan taliz, usan el kippah, una cosita que va aquí en la cabeza, que para ellos es como un orgullo de ser judío. Observan el sábado y han caído en el extremo, fíjese bien, han caído en el extremo que cuando se refieren a Dios, porque ellos quieren rescatar el lenguaje según ellos, han caído en el extremo que usan nombres en hebreos, porque si no, ellos dicen, están pecando los cristianos.
Están pecando. Por ejemplo, fíjense bien, los falsos judíos mesiánicos dicen, si tú dices Jesucristo, para ellos es pecado. Para ellos es pecado. Porque según ellos eso es un invento de Roma. Para ellos Jesucristo, para ellos decir Jesucristo, nosotros decimos Jesucristo, ¿verdad? Para ellos es una ofensa, es pecado. Para ellos tienen que decir Yeshua. No tienes que decir Yeshua, no tienes que decir Jesucristo. Porque si dices Jesucristo es pecado, estás ofendiendo. Tienes que decir Yeshua, no sé si lo pronuncié bien, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Otros, los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas dicen, si tú dices Espíritu Santo, así dicen ellos, dice, si tú dices Espíritu Santo es pecado, es una ofensa, no tienes que decir Espíritu Santo. Tienes que decir el Ruach HaKodesh, así tienes que decir. ¿Cómo decimos nosotros? Espíritu Santo. Pero ellos dicen, no, es pecado eso, es una ofensa, no tienes que hablar así. ¿Y cómo comienzan? ¿Cómo comienzan ellos a embaucar a los cristianos con honra a Israel, la cultura de Israel? Y poco a poco empiezan así, y empiezan a engañar a los cristianos, y poco a poco le empiezan a meter estas enseñanzas. Entonces, si tú dices Jesucristo, para ellos es pecado, tienes que decir Yeshua HaMashiach. Si tú dices Espíritu Santo, para ellos es pecado, es ofensa, tienes que decir el Ruach HaKodesh. Otro, por ejemplo, al pastor no le dicen pastor, le dicen el Roe. No le tienes que decir pastor, tienes que decir Roe. Así que ya saben. Por ejemplo, un judío mesiánico dice, un falso judío mesiánico dice, Shalom Ubrahó, que es paz y bendiciones. Dice, un judío mesiánico dice así, Shalom Ubrahó, soy judío mesiánico, guardamos el Shabbat y las fiestas judías, creemos en Yeshua HaMashiach, no comemos cerdo, no guardamos el domingo como los cristianos, no somos cristianos, así dicen ellos, no somos cristianos, estamos en el pacto de Abraham, nos circuncidamos, creemos en guardar los 613 mandamientos. ¿Quién va a guardar los 613 mandamientos, hermano? Comemos kosher. Kosher son los animales que son inmundos, que la ley menciona, que la ley... Kosher son todos los animales que no son inmundos, que la ley menciona. ¿Okay? Por eso ellos no comen cerdo, no comen camarones. ¿Okay? Y dicen ellos, y el que quiera seguir a Yeshua, le dicen a los cristianos, ¿verdad?, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Ya no tienes que ir a la iglesia el domingo. Ahora tienes que festejar las fiestas judías. Arrepiente de tus pecados. Ya no comas camarones. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo en referencia a esto. ¿Lo tienen? Ya lo tiene. Bueno, el versículo 3, bueno, sí está bien, del 1 al 5, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, tenemos que orar por nuestros alimentos. Ven, hermano, orar por nuestros alimentos. Pero ¿qué dicen los falsos judíos mesiánicos? Arrepiéntete de tus pecados, ya no comas camarones. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo?
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Un judío mesiánico dice, un falso judío mesiánico dice, nosotros comemos kosher, nuestra base es la Torá, creemos en Yahweh, el Eterno. Ellos le llaman el Eterno, no le puedes llamar tu Dios porque es pecado para ellos, es el Eterno. Cuando usted escucha a algún hermano que iba a otra iglesia y que de repente lo dejó de ver y de repente le empieza a hablar así, está siendo engañado por los judíos mesiánicos. No, hay que decirle el Eterno. Está empezando a ser engañados. ¿Por qué, hermano? Repito, porque el blanco de ellos no son almas nuevas. El blanco de ellos son los cristianos. Es el blanco de ellos. Ellos dicen que el nombre de Jesús es un invento de Roma, es falso. Ellos dicen que la Biblia es hebrea y no romana. Así dicen ellos, fíjese. Ellos dicen la Biblia es hebrea y no romana. Así dicen los falsos judíos mesiánicos. Dicen la Biblia es hebrea y no romana, mucho menos cristianas. Yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿tienes evidencia de que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo? No me dijo nada. Le dije, ¿sabes qué? No lo hay, no puedes probarlo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. En griego koiné. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego. Es más, en el tiempo del Señor Jesús, hermano, casi ya no se hablaba hebreo. Es más, no se hablaba hebreo, muy poco. Se hablaba arameo y griego. Todas las cartas del apóstol Pablo las escribió en el griego koiné. La palabra koiné significa popular, el lenguaje popular. Entonces, los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas dicen, si usted se quiere salvar, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y comenzar a guardar el Shabbat y entrar a todos los pactos de hablar, incluyendo el Brit Milá, que es la circuncisión. Estos falsos judíos mesiánicos creen, fíjense bien, creen que la evidencia de nuestra salvación es guardar la ley. Creen que la evidencia de nuestra salvación es guardar la ley. Si no guardas la ley, dice, oh, es que no es salvo. No es salvo. Entonces, si la salvación, si hay que guardar la ley, entonces ya la salvación es por gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. ¿Qué más? Los judíos mesiánicos, hermanos, raíces hebreas, no creen en la Trinidad. Algunos de ellos dicen que no hay dos pactos, sino simplemente es uno. Dicen el mal llamado Antiguo y el mal llamado Nuevo Testamento. Ellos dicen que es solo uno. Ellos le dicen a sus oyentes, cuando ustedes tengan una Biblia, ahí donde dice Nuevo Testamento, arranquen la hoja. Hermano, no está tan fácil lidiar con ellos, Amén. Entonces, en otras palabras, los judíos mesiánicos, hermanos, no solamente usan los nombres en hebreo, aunque no sepas hebreo, tienes que usar los nombres en hebreo, aunque no tengas buena pronunciación, no sepas hebreo, sino que también meten sus costumbres, celebran fiestas solemnes, observan el sábado, y si no haces todo eso, no es evidencia de que no eres salvo. Sin embargo, repito, si no eres salvo por todo eso, entonces ya la salvación no es por gracia. Y la salvación es por gracia. Es por gracia. A la iglesia, muchos de ellos, hermanos, no le llaman iglesia, sino sinagoga. Muchos oran con la cabeza cubierta. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque el varón no se debe de cubrir la cabeza. No se debe de cubrir la cabeza. Amén. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Número uno, escuche bien, hermano, los judíos mesiánicos o los falsos judíos mesiánicos no creen en la Trinidad. Nosotros sí creemos en la Trinidad. Número dos, algunos judíos mesiánicos creen que José es el padre biológico de sangre. Algunos, no todos, porque son varios movimientos. Los cristianos creemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1:18, se lo leo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Número 3, los judíos mesiánicos creen que estamos bajo la gracia y que ahora por la gracia se facilita guardar la ley. Los cristianos creemos que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Número 4, los judíos mesiánicos o los falsos judíos mesiánicos creen que todavía se tiene que guardar el día de reposo o el Shabbat. Los cristianos creemos que el sábado es parte de la ley ceremonial. Cristo es nuestro descanso ya. Número 5, los falsos judíos mesiánicos creen que se tienen que festejar las fiestas judías, la Pascua, Pentecostés, el Yom Kippur, el Purim, etc. Los cristianos creemos que todas esas fiestas son sombra y por el sacrificio de Cristo la iglesia ya no está obligada a guardar las fiestas judías, las cuales pasaron junto con la ley. Ahora, ellos nos acusan, bueno, no quieren guardar las fiestas judías, pero bien que festejan el día de San Valentín, ¿verdad? Ellos nos acusan de eso, o el día del pastor, nos acusan de eso. Bueno, aquí no lo festejamos, ¿verdad? Número 6, los falsos judíos mesiánicos creen que se tienen que usar los nombres bíblicos en hebreo, como Yeshua, Tanakh, Ruach HaKodesh, y si no usas esos nombres es pecado. Nosotros los cristianos usamos palabras como Jesucristo, Pedro, iglesia, redimidos, cristiano, ya que el Nuevo Testamento se escribió en griego, en el griego koiné. Número 7, los falsos judíos mesiánicos no creen en la Santa Cena, ellos creen en la Pascua, que es una sola vez al año, y eso creen porque el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua, y la Pascua es cada año, eso es el Pesaj. Sin embargo, los judíos mesiánicos cada sábado, cada Shabbat comen pan sin levadura y vinos, y ¿sabe qué? Algunos se emborrachan. Y hay muchos testimonios de que muchos se emborrachan. Nosotros los cristianos creemos en la Santa Cena y que la podemos celebrar más frecuentemente como un medio de comunión. Y la iglesia cristiana reconoce la Cena del Señor como una ordenanza dejada por nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros celebramos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Los falsos judíos mesiánicos, según ellos, están restaurando lo que se había perdido como las raíces hebreas, las raíces del judaísmo, y hay que volver a la práctica de esas raíces desde su contexto cultural, idiomático y teológico, es decir, seguir las costumbres judías, vestirse como judíos, ponerse taliz. Y hay algunos hermanos que se cambian el nombre, hay movimientos que obligan a los congregantes, te tienes que cambiar el nombre. Los cristianos no creemos que no nos debemos de vestir como judíos, pero sí tenemos que vestir de una manera decorosa, según la segunda carta de Pablo a Timoteo. Los falsos judíos mesiánicos creen que no existe el nuevo pacto, sino renovado, mejorado, y que nunca quedó eliminado el antiguo pacto. Ellos según siguen la Torá como regla de vida, ellos dicen que cuando el Señor dijo consumado es, el Señor quiso decir, según ellos dicen, ahora sí pueden guardar la ley. Ellos dicen que ahora por el Espíritu Santo podemos guardar la ley. Los cristianos creemos que a través del sacrificio de Cristo y su resurrección hay un nuevo pacto y se llama el tiempo de la gracia. Es en el pacto que estamos, en el tiempo de la gracia. Conclusiones. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? O raíces hebreas o los falsos judíos mesiánicos. No son cristianos. Ellos mismos dicen, no somos cristianos. Ellos dicen, somos seguidores del rabino Yeshua, profeta de Israel, hijo de Dios. Muchos de ellos creen también que Cristo no es Dios, no creen en la Trinidad. Ellos dicen, cumplimos la Torá. Ellos dicen, no nos consideramos cristianos, ni cristianos vestidos de judíos, sino judíos según la promesa, observantes de la ley y amantes del pueblo judío, aunque no sean judíos de sangre. Los judíos mesiánicos cada viernes están al pendiente del sol, porque para ellos el viernes a las 6 de la tarde, antes de que se meta el sol, comienza para ellos el Shabbat. Yo no sé cómo lo hacen cuando está nublado, ¿verdad? No miran ellos. No quiero hacerlo cerca. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos, que cuando hablamos de los judíos mesiánicos, repito, no hablamos de judíos ortodoxos, esos que usted ve en los muros de los lamentos, no, ellos no creen en Cristo. Tampoco hablamos, repito, de judíos de sangre
que creyeron en Cristo y entendieron que la salvación es por gracia y no por esfuerzo humano, y que hicieron un abandono del judaísmo. Cuando hablamos de falsos judíos mesiánicos, la mayor parte de ellos eran cristianos. La mayor parte de ellos eran cristianos que fueron engañados y que ahora se creen judíos, aunque sean de México, de El Salvador, de Guatemala, no importa dónde sea, se creen judíos y no lo son. Y se creen judíos porque comienzan a hablar en hebreo, aunque no sepan hebreo. Comienzan a decir, no digas Jesucristo, tienes que decir Yahshua. Comienzan a vestirse como judíos y no son judíos. Comienzan a celebrar las fiestas judíos y comienzan a guardar el sábado. Comienzan a guardar el sábado. Sin embargo, ellos enfatizan mucho, repito, o ellos guardan el Shabbat. Pero la pregunta es, ¿la iglesia tendría que guardar el sábado? La respuesta es no. Porque mire bien, vamos a ver unos textos ya para terminar. Si tuviéramos que guardar el sábado, tuviéramos que cumplir todo lo que tiene que ver con el sábado. Todo lo que dice la Biblia que tiene que ver con el sábado. Como yo le dije a aquella persona que es judío mesiánico y lo vi en la mall un sábado, le digo, ¿qué es aquí? Le dije, te voy a apedrear, le dije, porque Éxodo 31:14 dice que si quebrantas el sábado te tengo que apedrear. Miren lo que dice Éxodo 31:14, vamos a Éxodo 31:14, ya vamos terminando. Pregunta, ¿somos llamados a guardar el sábado? Bueno, si tendremos que guardar el sábado, el día que lo quebranten, se tendrá que cumplir todo lo que tiene que ver con el sábado. Éxodo 31:14, ¿lo tiene? Tenemos que ser rápidos para la Biblia, hermano. ¿Lo tiene ya? Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Dice, el que lo profanare. ¿Qué va a pasar, hermano? De cierto morirá, porque cualquier que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. Es decir, si ellos dicen que tenemos que guardar el sábado, tendremos que aplicar este texto literalmente. ¿Sí me explico, hermano? ¿Qué va a pasar con aquel que quebrante el sábado, que haga una obra? Morirá. Morirá. Y aquí cuando habla de obra, pues habla de una acción, hermano. Habla de una acción. Por ejemplo, si es sábado, hermano, pues no puedes irte a camping, no puedes ir al mercado, al súper. Si se te enferma tu hijo, no lo puedes llevar al hospital. No puedes hacer aseo en tu casa. ¿Verdad? No puedes hacer nada. Otro ejemplo, si tuviéramos que guardar el sábado, tendríamos que guardar todo lo que dice este mandamiento. Éxodo 35:3, vamos a Éxodo 35:3. Fíjese lo que dice Éxodo 35:3. No solamente es decir, guarden el sábado y ya, no. Tendríamos que cumplir todo lo que dice la palabra. ¿Qué dice Éxodo 35:3? ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, no encenderás fuego, así dice, ¿verdad? No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No puedes encender fuego. Si van a guardar el sábado, entonces nadie puede encender fuego en el día de reposo, el sábado. Por ejemplo, para nosotros pues no puedes prender la televisión porque la luz es un fuego. No puedes prender tu celular. No lo puedes prender porque la luz es un fuego. No puedes prender el carro. Y mire que los judíos en Israel, por eso andan caminando, porque ellos no prenden el carro. Pero según este texto dice, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces no puedes prender la televisión, porque eso es un fuego, la electricidad es un fuego. No puedes prender el teléfono, no puedes prender el carro, no puedes cocinar, hermanas, díganme. No cocinar. Que nos lleven al buffet, tampoco las pueden llevar al buffet.
No pueden prender el aire acondicionado si está caliente la casa, no pueden prender el calentón si está frío, no puedes abrir el refri porque ahí tiene una lucecita y la luz es fuego. ¿Quién cumple eso, hermano? ¿Verdad? Ahora, en la palabra del Señor, hermano, nos hace mención que muchas veces, fíjese, Dios mismo, el Señor mismo, como que quitó el día de reposo de una manera temporal, y hace mención que ni aun los sacerdotes lo pudieron guardar. Mateo capítulo 12, versículo 5. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 5. Cuando lo tenga me dice un amén. Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, fíjese, está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesús ahí. Dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjese. ¿Ah? Los sacerdotes estaban quebrantando el día de reposo. Lamentaciones 2:6. Vamos a Lamentaciones capítulo 2, versículo 6. ¿Qué vemos en Lamentaciones capítulo 2, versículo 6? Vemos que el Señor, hermano, de una manera de juicio, como que les quitaba el día de reposo. Lamentaciones capítulo 2, versículo 6. Recordemos que las lamentaciones son 5 lamentaciones y son juicios. Son juicios que el Señor trajo a ellos. Son juicios literales, que el Señor trajo por la desobediencia del pueblo. ¿Lo tiene Lamentaciones? Lamentaciones capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tiene? Se lo leo. Dice, quitó tu tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Fíjense lo que dice. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Fíjense lo que dice. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Qué hizo el Señor? Les quitó el templo, les quitó los días de reposo como una forma de juicio, ya no quiso que les festejaran las fiestas solemnes. El Señor se los quitó por el juicio que les trajo. Oseas capítulo 2, versículo 11. Yo sé, hermano, que es difícil a veces se les hace encontrar los libros de la Biblia, porque ya tienen hambre, ya tenemos hambre, ¿verdad? Oseas capítulo 2, versículo 11, ya vamos terminando. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas las festividades. Fíjense lo que dice, como que Dios dice, ya no quiero sus fiestas, ni sus nuevas lunas, ni sus días de reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, estaba pecando. Estaba pecando. Capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11. Como Dios, hablando ahí, como el Señor en ciertos momentos les quitaba el día de reposo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas las festividades. Todas las festividades. Entonces, hermano, en conclusión, el propósito de los falsos judíos mesiánicos o raíces hebreas y esos grupos que abundan instan a que los cristianos vuelvan a las obras de la ley. Enseñan que ahora por el Espíritu tenemos la obligación de guardar las fiestas solemnes, de guardar el sábado, vestirnos como judíos. Tenemos que volver a las raíces del pueblo judío y que tenemos que hablar palabras en hebreo, aunque tú ni siquiera tengas buena pronunciación. Y si no lo haces, estás pecando. Estás pecando. ¿Cómo te das cuenta, hermano, que son falsos judíos mesiánicos? Bueno, la mayor parte eran cristianos, nunca fueron judíos de sangre, no lo son, pero eran cristianos que se creen judíos y hablan según el hebreo y se visten como judíos. Y la verdad, hermano, empiezan a hablarte y decirte que tienes que honrar a Israel y pues tienes que tener mucho cuidado con ellos cuando te los encuentres. ¿Por qué?
Porque cuando ellos poco a poco empiezan a meter sus enseñanzas, ellos afirman y dicen, nosotros no somos cristianos. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Cuando tú veas a un hermano que de repente ya no dice Dios, sino dice el Eterno, cuando veas a un hermano que iba a una iglesia y te dice ahora, no, que ya tienes que decirle Yahshua, cuando tú veas a un hermano que de repente era cristiano y te dice, no, pues ahora hay que guardar el Shabbat, ten mucho cuidado. Mucho cuidado porque no son cristianos.